Liqui, que es importante, es el que de alguna manera pone la proa para la baja del dólar, ¿no? También está más tranquilo en 289. Recordemos, digo, para que tengamos referencia, que hace 5 días hablábamos de 343, 344. Estuvo en 343. Estuvo en 343. Llegó a 350. Ah, el contado con liqui 343. 343. Sí, acercándose. El Blue llegó a arañar los 350 esa mañana, ¿recuerdan? En que se pararon las operaciones y estaba todo el microcentro paralizado. Bueno, el Blue en ese momento llegó a arañar. Te pedían, yo no sé si alguien lo pagó, te pedían 350. Insisto, a ver es una si montaña podemos rusa tomar este país. contacto con la oposición, que creemos por ahora que tiene una actitud tremendamente responsable. Nos vamos a comunicar con Alfredo Cornejo, ustedes saben, el capo de la, uno de ellos, de la Unión Cívica Radical, uno de ellos. ¿Cómo está, Alfredo? Buen día. ¿Cómo está, María Laura? ¿Qué tal? ¿Usted está en Mendoza o está en Buenos Aires? No, en Mendoza. En Mendoza, entonces le digo buenas tardes, no sé si almorzó o no almorzó. A ver, ¿cómo está siguiendo todo esto que está pasando en la Argentina, teniendo en cuenta que hasta las próximas elecciones hay 1 año y medio, la oposición no está gobernando, pero ha tenido un rol importante y responsable en relación al fondo? Ahora, ¿qué hace la oposición en esta circunstancia y qué piensa la oposición, Alfredo? Nuestra actitud ha sido muy responsable en todo tiempo, ¿no? Es decir, la propia aprobación del acuerdo con el fondo, que Cristina despotricó tanto, pero que Cristina, lo dije en su momento, estaba más conforme con que se aprobara con que no se aprobara, porque es muy cínica, ¿no? Ella sabe que no se podía entrar en default, pero prefiere que el costo que estima, ese costo político que estima que se paga, que lo pague la oposición y Alberto y no lo pague ella, ¿no? Es decir, entonces es importante saber que la oposición ha estado disponible. Ahora, ¿qué puede hacer la oposición en este momento? Llegar a un acuerdo que necesita la Argentina. Sí, lo necesita para reformas estructurales. ¿Este gobierno quiere hacer reformas estructurales en la economía o lo que quiere es contener los problemas y patearlos para adelante? Y yo me inclino por esto segundo, no por reformas estructurales. Lo de Massa es una engaña pichanga, como se decía vulgarmente. Lo de Massa es tratar de ganar tiempo, es un manejo de Cristina para ganar tiempo y llegar a fin de mandato y no tener que adelantar las elecciones, etcétera. Ese es el proyecto, no es mucho más que eso. ¿Qué va a hacer Massa? Nadie le pregunta las cosas concretas. ¿Vas a dejar de emitir? ¿Qué va a hacer Massa? ¿Va a equilibrar gastos e ingresos? ¿Va a cumplir a rajatabla el acuerdo con el fondo? ¿Qué va a hacer Massa? Lo que queremos saber es eso, ¿no? ¿Qué va a hacer Massa? Bueno, ¿Qué va a hacer? Justamente, esto es lo que estamos pendientes. Entonces, la mira en la oposición. La oposición creo que tiene que estar lo más despegado posible de esto, porque esto es chapucero, esto no tiene nada que ver con mejorar el país. Esto es una cosa impresentable por donde se lo mire. Es una vergüenza, a mí me da vergüenza ajena. Ver cómo una ministra de Economía recién designada va a hablar con el gobierno de Estados Unidos, con la Reserva Federal, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, y la cambian. Esto pero es poco serio por donde se lo vea. ¿Cómo puede surgir algo bueno de un gobierno que actúa así? O sea, esto no es serio, pero se lo mire como se lo mire, con la complicidad del Frente de Todos, de los gobernadores peronistas, que están unidos al solo efecto de conservar el poder. No tienen la más mínima programa, no tienen el más mínimo contenido, ¿no? Fuerte lo que está diciendo, muy fuerte esto de la complicidad de los gobernadores, cuando sabemos que los gobernadores también están con problemas, ¿no? Están con problemas todos, está con problemas el país y seguramente le han pedido cambios a Alberto Fernández. Hubo una reunión que trascendió, que fue muy dura. Están con problemas porque la macroeconomía, el manejo de la macroeconomía la tiene el Estado federal, el gobierno nacional. Ese es el problema de las provincias. En líneas generales. Ahora, hay complicidad de la mayoría de los gobernadores de cómo gastan. La mayoría de los gobernadores quiere seguir gastando como estaban gastando. La mayoría de los gobernadores no apoya
una reforma, reformas estructurales. No nos engañemos, acá hay un gran doble estándar y un doble discurso. La Argentina, si no hace las reformas que tiene que hacer, no va a crecer, y si no crece, no va a sacar a la inmensa mayoría de los argentinos de la pobreza. Alfredo. Es un trabajo de largo aliento, y la mayoría de los gobernadores no está apoyando eso. Y la mayoría de los gobernadores, como es el caso de Kicillof, tiene un dinero ducto que lo está financiando el Estado Nacional. Es muy cómico. Kicillof es el principal crítico de los ministros de Economía que pone Alberto Fernández, y Alberto Fernández le ha financiado su ineficiencia y la ineficiencia de la provincia de Buenos Aires durante todo este tiempo. Con lo cual la actitud de varios gobernadores peronistas del Frente de Todos deja mucho que desear, ¿no? Alfredo, a ver, lo que está diciendo es muy fuerte, o sea que según su criterio nosotros estamos pendientes de lo que vaya a hacer Massa. Ahora vamos a contarles otra vez lo que acaba de tuitear. Estamos pendientes de los movimientos para saber en concreto cuáles son las medidas, cuánto trasciende de las medidas que va a tomar. Usted no tiene ninguna expectativa en estas medidas. ¿Usted cree que no va a hacer lo que hay que hacer? Mire, un gobierno que se afirma en un trípode de Massa, Cristina y Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández ha dicho pestes de Massa y de Cristina, Massa ha dicho pestes de Alberto y de Cristina, y así los tres han hablado barbaridades de ellos, y hoy ya están unidos los tres. No puede generar mucha expectativa, no, seamos francos, o sea, lo presentan como el Salvador. No es salvador de nada, o sea, acá las reformas que hay que hacer hay que guiarse por los hechos. Si él manda un proyecto de ley como el que tiene el diputado nacional Lisandro Nieri en diputados, donde modifica la carta orgánica del Banco Central y prohíbe prestarle al Banco Central al Tesoro, prohíbe al Banco Central comprar títulos públicos, bueno, ahí empezaría a creer que hay una vocación por no emitir a mansalva, que hay una vocación por arreglar este problema inflacionario. Yo la verdad que le veo bajísima expectativa porque no han querido apoyar el proyecto de modificación del Estatuto del Banco Central, al contrario. Usted vio, entonces, a ver, perdón, usted vio, Alfredo, usted vio, claro, vamos a ver los hechos, leyó el tuit que publicó, a ver si lo tenemos por si acaso, o estuvo viendo nuestra transmisión, que lo leímos en caliente, este tuit, el tuit de Sergio Massa, que Mariana tan gentilmente me acerca. ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó? Sí, eso creo que responde a las primeras declaraciones tanto de Luis Juez como mía, alertando sobre este mensaje de Salvador, ¿no? Creo que viene por ese lado, ¿no? Bueno, pero hay algunas palabras que nosotros anotamos, fuimos anotando todos los periodistas que estamos en esta transmisión, que son importantes. Él habla de orden. A ver, podemos leer entre líneas. Martín Rodríguez Yebra dijo, cuando habló de que es un salvador, está diciendo justamente, no lo tomen como salvador, pero él se autopercibe salvador. Cuando habló de orden, digo yo, tratando de interpretar, también está diciendo el gobierno es un desorden. También habló de energía, porque sabe que ahí hay un agujero negro, ¿no es cierto? Damián nos dio todos los datos. Digo, hay algunos datos que nos está dando. Palabras son. Veamos hechos, ¿no? Veamos hechos. Yo creo que la Argentina necesita un orden, así que yo estoy 100% de acuerdo con esa palabra. Solo que el kirchnerismo, cuando uno habla de orden, yo fui gobernador de la provincia y dije hay que ordenar las finanzas, equilibrio entre gastos e ingresos. Cornejo quiere hacer el ajuste, es el gran ajustador. Eso es el kirchnerismo, eso es el populismo. Ahora dice él orden. Bueno, vamos a ver. Quiero ver eso. Quiero ver para creer. Sí, ahora, claro. Ahí está el tuit, a ver si lo podemos ver. Y Rubén, ¿querés preguntarle algo a No, a ver, que en la línea de lo que está diciendo Cornejo, la intención es entonces, supongamos que Massa tiene todas las buenas intenciones del mundo. ¿Qué chances tiene de hacer algo?
porque obviamente el condicionamiento del populismo es grande. ¿Por qué le van a permitir a Cornejo, esta es la pregunta, le van a permitir a Massa, perdón, hacer lo que no le permitían a Bataki, por ejemplo? Es una buena pregunta, pero se la tenemos que transmitir a Massa. Y Massa va a responder con zaraza o dará definiciones concretas y después veremos los hechos. Ese rebalanceo tarifario, esa inscripción del subsidio es ridícula. Y toda esa pretensión que tenía el equipo de energía, que aparentemente se mantiene, sí, más el equipo, más Guzmán, de que debían nivelar las tarifas por ingreso. En ningún lugar del mundo se hace así. Se hace por consumo, hay que desalentar el consumo de energía y el que consume de más tiene que pagarlo. A ver, ese es el concepto, claro, un concepto de racionalidad económica. Y no es lo que están haciendo. Entonces, no veo cuál es eso no es orden. A ver, por eso, no. Orden es el que dice Massa que se necesita. Está describiendo que esto es desorden. Bueno. Recién Damián nos explicaba que el ahorro en la energía es mínimo, ¿no, Damián? Absolutamente, coincido con Alfredo. De hecho, fíjate que estamos subsidiando el consumo, porque cuando ves la clase media, que va a pagar un 40% de aumento frente a una inflación que estamos ya en el 80%, en definitiva, es un incentivo al consumo, no es un incentivo a bajar el consumo de energía. Y en el caso de las clases más populares, casi el 50% de la población que podría acceder al subsidio, está teniendo un ajuste del 20% frente a una inflación del 80%. Entonces, desgraciadamente, en un momento que no tenemos dólares, vamos a tener que utilizar muchas reservas para importar un excedente de energía con recursos que no tenemos. Y lo estamos emitiendo, eso lo pagamos en la góndola con más inflación y en las cuentas del Banco Central con menos dólares. ¿Esto puede revertirse? ¿Puede decidir Massa revertirlo? Bueno, por eso, tenemos que ver los hechos. Hasta aquí las palabras y los trascendidos en off de, por ejemplo, que se van a vender las acciones del Fondo de Garantía de ANSES. Ese proyecto, ¿a dónde va a ir a parar ese dinero? ¿A dónde está Fino? Que son todos globos de ensayo, todas improvisaciones. Si esas acciones son del sistema previsional, son de los jubilados, de los presentes y de los futuros jubilados. Es importante lo que está diciendo porque lo que queremos justamente es eso, saber qué se va a hacer. Esa precisión. Y además, le digo, miren la ridiculez de esto. Esa es una propuesta macrista, hablando en términos de la cámpora, ¿no? Y de los K. Eso es lo que impidieron hacer y propuso Mauricio Macri, tanto Sergio Massa como la cámpora en el gobierno de Macri, ¿no? Alfredo, entonces, con una diferencia, las acciones es chapucero. Esas acciones valían 10 veces más en ese momento. Ah, sí, además, exacto. Cornejo, lo que dice Cornejo, el 70% del Fondo Garantía de Sustentabilidad del Fondo ANSES está justamente comprometido en deuda del Estado Nacional. Así es. Y eso es muy preocupante porque Argentina, respecto a un informe que muestra la consultora Mercier, es el anteúltimo país del mundo en sostenibilidad de su sistema jubilatorio a futuro. O sea, estamos embargando la jubilación de quienes nos están mirando en los próximos años. ¿Eso qué significa, embargarla? ¿Qué significa la gente que está viendo? Yo no me voy a jubilar. ¿Cómo no te vas a jubilar? Yo no me voy a jubilar. ¿Y por qué no van a estar los fondos? No va a haber plata, decís. O sea, están usando esa plata. Están usando esa plata que en definitiva es para pagar la jubilación futura. Yo tengo 44 años, en 16 años no va a haber plata. Yo no me voy a jubilar. ¿Para qué están usando la plata de mi jubilación? Eso que está diciendo es un tema que no está en la deliberación pública. Y es correcto, exactamente así. ¿Es así? Sí. ¿Están usando la plata de nuestra jubilación? O sea, de cuando nos jubilemos. Pero les voy a decir más. Es muy probable que este gobierno o el otro entre en default con esa deuda, con lo cual ni siquiera se va a pagar esa deuda, porque no se va a poder ¿Qué significa eso para las jubilaciones en concreto, no? Es la pregunta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, se va a hacer realidad lo que está diciendo, porque es probable que hasta entre en default esa deuda, ¿no? En algún momento. O ahora
o después. A ver, ¿qué significa que entre en default en relación a las jubilaciones, Rubén, Damián? Que el Estado Nacional no va a, digamos, poder pagar A honrar aquellos... esos compromisos. Ahorrar esos Exacto, honrar compromisos. esos compromisos. O, Alfredo, o algo peor todavía, perdón que lo diga así, que el Estado entre a hacerse cargo de una deuda gigantesca porque los Bueno, jubilados también. tienen derechos adquiridos y de alguna manera lo va a tener que pagar. Es una hipoteca de por vida que vamos a tener. Finalmente, ese probablemente sea el desenlace más concreto, ¿no? Claro. La puerta giratoria que está pasando María Laura de los jubilados, que si la vamos a 7 millones de personas, son un montón. El 50% ha entrado casi por moratoria, es decir, no han aportado, por lo cual se ha emitido para financiar esos jubilados que no han aportado. Pero además, de aquellos que están aportando, se lo están tomando para financiar las cuentas del Estado Nacional que no cierran. Entonces es imposible que los que no aportaron hoy puedan tener una jubilación si no tenemos los recursos para pagarla, por lo cual se emite, y eso es inflación para todos los argentinos, y a su vez el Estado Nacional, donde no le cierran las puertas, toma esa caja para financiar su déficit fiscal. Eso es muy preocupante desde los dos lugares, ¿no? Porque en definitiva es insostenible el sistema futuro, ¿no? Pero lo que dice Alfredo, y me parece importante, es que hay que tomar una decisión ahora de eso, ¿no, Alfredo? Yo creo que si Sergio Massa viene a cortar la emisión, viene a cortar el déficit de cuajo, si viene a resolver esos problemas de falta de sostenibilidad de la economía por mala administración del Estado, bienvenido. Yo le veo baja probabilidad de que eso ocurra, pero baja probabilidad. Con lo cual, ¿y por qué me atrevo? Hay muchos dirigentes de la oposición que no están hablando. Me está pasando como en la pandemia, cuando medía tan bien Alberto Fernández, ¿no? En mayo del 2020. Yo creo que, muy por el contrario, nosotros la dirigente de la oposición, tenemos que hacer una deliberación pública que hable de estos temas, porque si no va a parecer que necesitamos un salvador, ¿no? Claro. Y necesitamos un programa solvente independientemente de los Massa, de los Cornejo, de los María Laura Santillán, por poner nombres. ¿no es Alfredo, cierto? a mí lo que usted dice me necesitamos preocupa. A mí lo que usted dice me preocupa y le explico por qué. Porque si usted es negativo respecto de que efectivamente se baje el déficit fiscal y el gasto público, vamos a una inflación de 3 dígitos, vamos a un salto de la brecha cambiaria que ahora parecería entrar en paz, vamos a una caída de los bonos y acciones que están a precio de liquidación. O sea, es preocupante que usted piense que no se pueda llegar a revertir este escenario. Yo quiero ser honesto intelectualmente, ya no me cansé, tengo la edad como para dejar de especular con la situación argentina. Si no hablamos claros los dirigentes políticos, no vamos a encontrar solución a los problemas de fondo y estructurales que tenemos. Y yo creo, para ser concreto con lo que dijiste, yo creo que este gobierno tiene una tara ideológica y que esa tara ideológica la pone Cristina. Con esa tara ideológica del populismo, es difícil que haya un Alberto Fernández que se salga de ese molde. Y también es difícil que un Sergio Massa se salga de ese molde, ¿no? Con lo cual, por eso soy escéptico. Y a las pruebas me remito. Mire, yo dije, hay pronósticos y no tengo la bola de cristal, que Batakis, después de ese viaje a Estados Unidos, iba a ser desautorizada. Yo dije por Grabois, por Delía, por algún Gurka de eso. No, fue desacreditada por el propio presidente que la cambió. O sea, con lo cual, la concepción del Frente de Todos es el problema. Están atados con alambre desde un principio, de cuando se concibieron, y se mantienen atados con alambre sin convicciones profundas acerca de qué hay que hacer. Pateemos la pelota para adelante, pasemos esta semana. No hay un plan de mediano y largo plazo, y aquí no lo hay. La Argentina lo único que necesita es eso. Nos quedó clarísimo y le agradezco un montón todo este tiempo, Alfredo, hasta muy pronto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Resulta que estamos donde hay que estar, donde está Massa también estamos, enseguida se los vamos a mostrar, pendientes de todas las decisiones y definiciones de esta hora. Y mientras tanto, ¿cómo nos ven afuera? Mariana,
todos hablan de nosotros. Contanos. Todos hablan de nosotros, todos hablan de Massa, todos hablan del superpoder de Massa, del salto de Massa, de la Cámara de Diputados, del pragmatismo de Massa. Hablan de la pérdida de poder de Alberto Fernández, de la incertidumbre de las últimas semanas. Y empezamos por el Financial Times, si quieren, que es uno de los diarios más importantes del mundo. Y que lo que dice